Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 19. Nos acompañan, estamos haciéndolo como todas las semanas. Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, excelente, cada vez mejor. Muy bien. Y nos acompaña también Pablo, como siempre. Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno. El tema que vamos a tratar en el capítulo de hoy, en el número 19, es un poco venimos hablando en los episodios anteriores, es casi el tema central del primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, que es la renegociación de la deuda externa argentina y en particular con los organismos multilaterales de crédito y en particular con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana estará asumiendo como representante del Cono Sur, representante de la Argentina, pero no solo de la Argentina, Sergio Chodos, funcionario argentino que será el que ocupa la silla representando los intereses, insisto, no solo de la Argentina, en el Fondo Monetario Internacional, que tiene una nueva líder que es Kristalina Georgieva, y tiene además el programa que se aplica en la Argentina, tiene un nuevo veedor que se trata de un economista venezolano, Luis Q. Bedú. Bueno, hubo declaraciones a propósito de la mirada que tiene el Fondo Monetario sobre el programa de la Argentina, y dijeron que está yendo en la dirección correcta. Esto lo dijo un argentino norteamericano que es funcionario del fondo, que es Alejandro Werner. Que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva y, como te digo, es importante que tengamos un diálogo. Es el director para lo que se llama el hemisferio occidental, algo así como el resto del continente que no sea Estados Unidos. Comienza entonces esta semana lo que seguramente va a marcar la impronta del próximo gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, que es la negociación con el Fondo Monetario. Alfredo. Dijiste norteamericano porque es de México. Digo, para aclarar por ahí lo que están escuchando, porque por ahí piensa que es estadounidense. Incluso es hijo de exiliados argentinos, que su padre se tuvo que ir de la Argentina, obviamente corridos por la represión de la dictadura militar. Si vamos un poquito para atrás, digamos, con Alberto Fernández ganando las PASOs, en ese momento de las PASO hasta la primera vuelta. Por ahí no él, pero sí los que estaban alrededor pensando qué hacer con el tema de la deuda y con el Fondo Monetario Internacional, pensaban, no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para encarar la renegociación imprescindible de la deuda con los acreedores privados. Argentina en virtual default, con el endeudamiento desaforado de Macri, se necesitaba y se necesita imperiosamente frenar la sangría del pago de intereses y capital de la deuda para poder empezar la recuperación económica. Entonces, sí, bueno, ¿para qué queremos al fondo? Vamos a negociar con los acreedores privados y de esa forma evitamos esas largas negociaciones con el fondo que imponen condiciones. Ahora bien, ganó en primera vuelta, pasó ya a ser gobierno, pasado el tema de transición, y ya esa idea lejana quedó archivada. Hay que negociar primero con el Fondo Monetario Internacional, avanzar en un acuerdo para poder cerrar el acuerdo con los acreedores privados. ¿Esto es por voluntad del gobierno? No, es por que facilita la negociación con los acreedores privados. Los acreedores privados, si no tenés el acuerdo con el fondo, algunos de ellos no se sientan a negociar. ¿Por qué será? Vos dirás, porque le da el sello de calidad, que va a estar auditado los números, porque en última instancia, históricamente, el Fondo Monetario Internacional fue el auditor de los acreedores privados. Lo que sucede es que históricamente uno los identificaba mucho más claro. ¿Quiénes eran? El Citibank, el Chase Manhattan Bank, el JP Morgan, el Deutsche Bank, Barclays. Entonces era más claro. Entonces el Fondo Monetario Internacional
auditor de estos bancos. Entonces necesitaban el sello de calidad en ese tipo de negociación. En este punto, vuelvo también un poquito para atrás, bueno, ¿para qué quería hacer un acuerdo con el fondo si no tenés grandes vencimientos con el fondo? ¿Te acordás que dijo incluso Alberto Fernández, dijo, no le vamos a pedir los desembolsos pendientes? ¿Por qué? No los necesitamos. Esto significa decir, no quiero tener el condicionamiento con el fondo. Ahora bien, como te mencionaba, cuando avanzás en las negociaciones informales con los acreedores privados, te dicen, anda a cerrar con el fondo. Y entonces ahora, como bien mencionabas vos, Sergio Chodos va a ser el representante argentino del Fondo Monetario Internacional. El viernes presentó Alberto Fernández el grupo, digamos, equipo técnico, grupo principal de negociación y con título, con Estados Unidos y Organismo Multilateral de Crédito. Jorge Argüello, recordame si se me va alguno. Jorge Argüello, embajador, Cecilia Naón, que va a ir al Banco Mundial, Guillermo Franco al BID, Chodos al Fondo Monetario Internacional, Gustavo Vélez, Felipe Solá y Felipe Solá. Eso es el grupo que se va a encargar de esta negociación, que no es menor. Tienen la parte política, la parte financiera. Por eso está el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, porque hay una negociación política importante. Ahora bien, avancemos un poco con la idea del acuerdo con el fondo. Históricamente, ¿qué pensamos de un acuerdo con el fondo? ¿El fondo qué es lo que te va a pedir? Hace ajuste fiscal, hace ajuste monetario, es un ajuste recesivo. ¿Cambió o no cambió el fondo? ¿O cambió o no cambió la política económica de Alberto Fernández? Vos anticipaste en el capítulo anterior que al fondo no le caía del todo mal el programa que estaba desplegando Alberto Fernández, y 2 días después Alejandro Werner confirmó eso. Así es, porque el fondo, a ver si queda bien claro, digamos, conceptualmente no cambió, sino que es más flexible en los instrumentos para llegar a esas definiciones conceptuales. ¿Cuál es la definición conceptual? Quiero ajuste fiscal, o mejor dicho, quiero equilibrio de las cuentas públicas, no quiero desborde monetario, quiero sustentabilidad del sistema previsional, quiero flexibilidad en el mercado laboral y quiero sustentabilidad y fortaleza financiera. Esto es lo que dice y esto es lo que va a estar en el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Te lo digo hoy, cuando se cierre en este tránsito, va a haber infinidad de operaciones, van a decir que se va a caer, que va a estar difícil, etc. Se va a cerrar el acuerdo. Yo casi no tengo dudas que Ahora, se va a cerrar el acuerdo. Recordaba cuando hablabas del fondo que en su momento, yo me acuerdo si fue entre la PASO y la General o después de la General, Alberto venía con la tesis de no arreglar con el fondo, pero aparece el fondo diciendo, que le tenía que hacer una quita a los privados. En ese momento, ¿te acordás? Se hablaba del modelo uruguayo tiempo y sin ucraniano. quitar. Así. Ahora, la pregunta en esos términos o el planteo por ahí que está circulando, ¿cuándo hay un diagnóstico de la situación fiscal para proyectar también ingresos y cierta idea de equilibrio? Porque es el otro elemento que en un momento del fondo, y los acreedores te van a decir, bueno, escúchame. Claro que sí, claro y además, que sí. Como vos decías también en algún momento, al fondo no le haces quita. No podés. No le vas a hacer quita, vas a pagar el 100% de ese capital. Lo que va a pedir la Argentina es la extensión del plazo. La discusión va a ser... de gracia sería, o tiempo de gracia. O extender en el tiempo, digamos, porque estás en el 2021, en el 22-23 tenés vencimientos de capital muy, muy fuertes. Entonces decís, bueno, en lugar de que caigan en el 22-23, esos vencimientos distribuirlos para los próximos 4 años siguientes. Entonces, el Fondo Monetario Internacional conceptualmente te va a pedir eso. ¿Y qué es lo que cambió? Que ahora el Fondo Monetario Internacional te dice, conseguilo como te parezca. Históricamente, el Fondo Monetario Internacional iba al ajuste ortodoxo.
El ajuste ortodoxo es subí el IVA. Si se la sacás a las jubilaciones, los diplomáticos, los jueces, subí las retenciones a 70%. Subí bienes personales, subí ganancias a cuarta categoría, digamos, no tiene ningún problema, no le va a poner un veto a eso. Incluso te adelanto más. Kristalina Georgieva ha escrito un texto que ha publicado en el blog del Fondo Monetario Internacional, donde habla de la desigualdad, el Fondo Monetario Internacional, de la desigualdad. Y dentro de los puntos que plantea vinculado con la desigualdad, aparece el tema también impositivo, que paguen más los ricos. Escucharon bien, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional... Camarada Kristalina Georgieva. Pero el Fondo Monetario Internacional dice, porque cambió el mundo. Ahora bien, conceptualmente sigue lo mismo, ¿eh? No confundan lo que estoy diciendo. Digamos, el Fondo Monetario Internacional sigue siendo lo mismo. Auditor de los acreedores, representantes de las potencias económicas mundiales y fundamentalmente de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Ahora bien, a nivel de los instrumentos, está más flexible. En función a, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Por la crisis del 2008, por las crisis de la década del 90, porque incluso en esta crisis de la Argentina el Fondo Monetario es corresponsable. Entonces, el punto central es cómo conseguir esos recursos fiscales, cómo manejar el tema monetario vinculado con las reformas estructurales. Esto es lo que ya avanzó el gobierno de Alberto Fernández, de suspender la fórmula de movilidad jubilatoria e ir a otra fórmula. Desindexar las jubilaciones. Bueno, es eso lo que también planteaba el Fondo Monetario Internacional. Y el factor política exterior, digamos, ese tubo, ese caño que une la negociación del Fondo Monetario con Estados Unidos. La política exterior. Bueno. Digo, para decir una manera, el Departamento de Estado y el Fondo Monetario, los dos están en la ciudad de Washington. Ese es el otro pilar. El pilar que yo te estaba mencionando era El lo geopolítico. tradicional, claro, el geopolítico. Y bueno, porque ahí se ve a cielo abierto, ¿no? Las presiones que recibe el gobierno de Alberto Fernández con respecto a condicionar la política exterior, especialmente con dos capítulos bien claros: Venezuela y Bolivia. Y Bolivia. La semana pasada, un dirigente muy importante del Frente de Todos decía que la crisis en Oriente Medio podía beneficiar a la Argentina en esta situación, porque justamente es un dirigente... La gran George Walker Bush. Que tiene, ¿no? Claro, 2001-2002. Entretenido. No, mirar allá, la prioridad Claro. vuelve a sentarse en Medio Oriente, por ahí Venezuela queda en un segundo o tercer plano, y en ese aspecto la discusión o el planteo o la demanda del Departamento de Estado sobre el gobierno argentino pueda cambiar. No perdería de vista que también se viene en marzo la discusión por la OEA. Hay una votación, Argentina está aliada con México para promover a una candidata ecuatoriana, Espinosa, que fue canciller de Lenín Moreno, y esa posición donde van a estar claramente enfrentados en grupos distintos, Argentina junto a otros países. Almagro va por la reelección, ¿no? Almagro va por la reelección con el soporte y el auspicio y la promoción justamente del Departamento de Estado, que suele ser el que junta los votos del Caribe y los lleva. En este caso, México salió a buscar algunos acompañamientos de votos de los países del Caribe para acompañar a Espinosa. Digo que aparece como un elemento más en este juego cruzado en lo que tiene que ver con la posición geopolítica. Y un datito más que me quedaba dando vueltas. La semana pasada consulté específicamente qué pasaba con temas retenciones. Retenciones, recordemos, la ley de emergencia puso un tope, dijo hasta 35, Sí, pero hoy estamos en 32. sí. 3 puntos para una discusión posterior. En las extraordinarias que se vienen... Con la soja, ¿no? 32 en Sí. la soja. En las extraordinarias que se vienen, justamente uno de los temas va a ser esta idea del Consejo Económico y Social y demás, donde la propuesta es ir a discutir
cuestiones más amplias. No hay que descartar que cuando haga alguna cuenta y empiece a mirar cómo avanza, y sobre todo si llega a ver también por el tema Medio Oriente algún cambio en la cuestión económica internacional, que venga otra posibilidad de volver a plantear el tema de retenciones a 35 puntos. Quedó habilitado porque puso un techo de 35 y eso quedó para ponerlo sobre la mesa con la mesa de enlace. Medida que no disgustaría al Fondo Monetario. No, si le obligó a Macri a ponerla, digamos, las retenciones. O sea, vos tenés 3 pilares, porque hablamos de 2 y ahora vamos a cerrar con el tercero. El primero es este acuerdo técnico, el Fondo Monetario Internacional, la tecnoburocracia del Fondo Monetario Internacional puede avanzar sin grandes complicaciones en ese acuerdo. Puede haber esa discusión que vos planteabas y bueno, cómo extender el plazo de pago, de las cuotas, del crédito con el fondo. Lo que pasa es que el fondo también tiene una necesidad, ¿no? Es una necesidad compartida. Entre el 50 y el 60% de la cartera crediticia la tiene solo con Argentina. O sea que también ahí hay un costo juego político de que la Argentina fracase, defaultee, ¿no? Claro, y además financió a un proyecto político que fracasó. Está lo geopolítico que mencionaba Pablo, que yo creo que ahí va a estar ese juego. Ahora bien, ¿quién es el último que decide? No el último, pero que sí tiene un peso muy, muy relevante para decir, bueno, cierren con el fondo. Son los acreedores privados. Claro. Los grandes acreedores privados. Estamos hablando Wall Street. Wall Street. Ponerle ese nombre es mucho más sencillo. Sí. Y Wall Street tiene peso en Estados Unidos, tiene peso sobre los gobiernos, tiene lobby sobre los gobiernos. Entonces, si la negociación que va a estar en paralelo con Wall Street, con estos grandes fondos de inversión, solamente lo que reclama es decir, dale el sello de calidad porque así yo cierro esta renegociación que no es agresiva y no es audaz como la del 2005, sino que simplemente me permite seguir haciendo negocios con Argentina, cierren ese acuerdo. Y yo creo que ese va a ser el moño final en marzo, abril, donde de esa forma va a confluir lo técnico vinculado con el Fondo Monetario Internacional junto con lo financiero, lo geopolítico, donde Estados Unidos es el que pone la rúbrica para que se haga el acuerdo, con la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Detalles del acuerdo no se conocen, los años de gracia, yo no los conozco. Por ahora no, digamos. Yo no los conozco. Tiré una punta y un poco dijeron, bueno, está jugando bien Guzmán al fútbol, como cuenta Pablo López. Pablo Ibáñez. Pablo Ibáñez. Sí. Primicia, dicho sea. Exactamente. Fue primicia. Me echaron flit, como se diría. Está bien. Me hiciste acordar, hablando de Pablo López, del ministro de Economía de la provincia, que va a hacer la prueba también porque tiene el 26 de enero el vencimiento de 260 millones de dólares con tenedores privados. Y otra parte es con el FGS ANSES. Que también se está mirando porque no quieren hacer no quieren cortarse solo en la negociación, es una negociación global, pero... ¿No sería un buen antecedente que defaultee la provincia de Buenos Aires mientras... Lo más probable es que terminen reperfilando, porque la ley de emergencia bonaerense le autorizó un endeudamiento idéntico al que vence de acá a marzo. Por lo tanto, podría ocurrir que lancen un bono para cubrir ese pago con otra fecha, digamos, fin de año o principio del año pasado, del año que viene, con la particularidad de que este bono es el bono 21 que vence en 3 cuotas la amortización. Una el año pasado, una este verano y la otra el verano del 2022. Bueno, hemos concluido el capítulo 19 con mucha información, casi 20 minutos de Truco Gallo. En la realización estuvo Simón Vilarrubia. Vilarrubia, muchas gracias, querido Simón. En la coordinación, Patricio Pato da Torre. El diseño gráfico lo hacen Andrés Rots, Lucaraos, Lisandro Aira, para Brasil Comunicación. La producción comercial, hoy ausente, está en su merecido descanso, hay que decirlo, Pablo López, que corre y se ata los cordones a la vez, la única persona que yo le voy a hacer eso. Y hacemos Truco Gallo, Alfredo Cuchu Zayat, Pablo Totó Ibáñez y Daniel, el flaco Tonietti. Nos vemos la semana que viene.